Les estaba comentando que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos la clase del día miércoles. Bien. Eh, bueno, con los dos ejemplos que hicimos, identificamos un concepto importante, que es el concepto de punto o número crítico. Punto o número crítico. Recuerden que estos son valores de X tales que cumplen alguna de las siguientes condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Bueno, la primera posibilidad era que la derivada en ese X fuera cero, ¿no? Entonces, la primera condición para que algo sea denominado punto o número crítico es que su derivada evaluada en ese punto fuera cero. Y la segunda condición es que esa derivada no exista. Bien. Además de eso, también hablamos de, bueno, dos condiciones importantes sobre funciones diferenciables en un intervalo. Entonces, si f es una función tal que su derivada en x existe para todo x en un intervalo y pues pasa lo siguiente. Primera posibilidad. Si la derivada es positiva en todo x en y, entonces f es creciente en el intervalo y. Y hay una segunda condición que se parece mucho, pero en este caso es mirando la derivada, pero en este caso la derivada es negativa. Si la derivada es negativa en todo x en ese intervalo, entonces la función es decreciente. ¿Listo? Recordemos que el concepto de ser creciente o decreciente se puede entender en base a lo siguiente. Déjame. Por ejemplo, un ejemplo de una función creciente sería algo, por ejemplo, así. Y un ejemplo de una función decreciente sería algo así. Recuerden que creciente quiere decir que el gráfico va aumentando o va subiendo. ¿Bien? Para que se entienda qué quiere decir que sea una función creciente. O sea, va subiendo. Y decreciente, pues, en vez de estar subiendo, está bajando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Listo? Bueno, entonces espérate. Acá sería f es creciente. O sea, está subiendo. Sube, aumenta el gráfico. Eso es lo que quiere decir que sea creciente.
y que sea decreciente, pues es que está bajando. F decrece, que quiere decir que baja o disminuye. Espérate que baja o el gráfico. En palabras coloquiales. ¿Bien? Ok. Entonces ustedes dirán, ¿por qué es importante saber cuándo una función crece o decrece? Resulta que los máximos o mínimos locales tienen comportamientos de maneras, bueno, similares a cositas así. O sea, nos vamos a dar cuenta que para que exista un máximo, tiene que haber un cambio, ya sea decreciente, o sea, de decreciente a creciente, o pasa de creciente a decreciente. Ahí suena raro porque estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, entonces vamos a hacer más bien en gráficos para entender qué es lo que les estoy queriendo decir. Entonces, ¿cómo podemos identificar máximos o mínimos mirando si la función crece o decrece? O aumenta y disminuye, o sube y baja, si lo quieren ver así. Entonces vamos a hacer varios ejemplos. O sea, vamos a hacer gráficos y vamos a analizar el comportamiento. Entonces, por ejemplo, imagínense que el primer gráfico va a ser algo así. El segundo gráfico, digamos que hace así. Y el tercer gráfico, digamos que hace así. Vamos a poner un poquito. Bueno, en realidad, hagamos el eje ahí, pero no. Por ejemplo, que haga algo así. Aquí está creciendo. Aquí también. Y bien, este lo quiero cambiar. Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Digamos una cosa así. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar cada gráfico por aparte y tengamos en cuenta lo siguiente. En este primer grafiquito, ¿en dónde ustedes creen que está el máximo o el mínimo? O si hay un máximo local o mínimo local. Arriba, Sería por aquí arriba, ¿verdad? donde se forma la inclinación, sí. O sea, recuerden que tenemos que identificar dónde está el posible máximo. Y pues el posible máximo siempre es el punto o el más alto o el más bajo. Y es más, si quieren, podemos ser más cansones y decir que el gráfico acá baja y acá también, como para evitarnos dolores de cabeza en los extremos. Después vamos a mirar eso también, pero solamente es para entender el concepto de máximo mínimo local. Entonces, la coordenada en X de ese punto que está sobre el gráfico, llamémoslo A, por ejemplo, pero entonces fijémonos de una cosa. En ese punto de máximo, a la izquierda y a la derecha de ese valor, el gráfico tiene un comportamiento asociado a estos dos conceptos. Es decir, por la izquierda puede que el gráfico crezca o decrezca y por la derecha también, pero siempre van a ser condiciones contrarias. Por ejemplo, si por el lado izquierdo es creciente, por el derecho va a ser decreciente. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Bueno, fíjense que por este lado, si nos vamos por el lado izquierdo,
el gráfico crece. ¿Sí vamos bien? Llegamos hasta el punto de máximo y si miramos el gráfico, pero por el lado izquierdo de ese valor en X donde se alcanza el máximo, se vuelve decreciente. ¿Sí vamos bien? Chicos, ¿hasta acá alguna duda, pregunta? Saben que pueden preguntar y pues no me voy a poner bravo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Ok. Ahora, para este otro gráfico, bueno, imaginémonos que aquí continúa y aquí, para no matarnos toda la cabeza. Entonces, en ese gráfico, ustedes podrían encontrar un máximo o un mínimo local. Sí, profe, encontramos un máximo local, ¿no? Muy bien, que sería en este pico, ¿no? Sí, y por la Que sería izquierda es creciente y por la derecha decreciente. muy bien, por este lado crece y luego por este lado decrece. Entonces acá hay una cosa interesante y es que, pues, en un gráfico, un posible máximo local eh, en x igual a es creciente a la izquierda de x igual a y decreciente a la derecha. Bueno, ustedes me dirán, profesor, pero usted ¿por qué pone posible máximo si A es realmente un máximo? Bueno, en este caso sí, pero hay un problema y es que yo podría complicar el gráfico de tal manera de que a pesar que por el lado izquierdo la función crezca y por la derecha decrezca, el valor en A no sea un mínimo, perdóname, un máximo. ¿Bien? Ahorita vamos a hacer ejemplos más feos, pero por eso es que estoy utilizando la palabra posible. ¿Listo? Ahorita con ejercicios vamos a ver por qué soy tan cansón. ¿Listo? Entonces acá sería decreciente, para recordar que este color rosadito es decreciente, y para crecientes va a ser azul claro. Ahora, para un mínimo va a pasar algo parecido, pero creo que el comportamiento es al contrario. Sí, por la izquierda crecía y por la derecha decrece para un máximo, para un mínimo va a ser al contrario. Y lo voy a poner con color, por ejemplo, rojo. Por ejemplo, en estos dos ejemplitos, acá tendríamos un mínimo local y aquí también. Y a partir de ese mínimo local, llamémoslo B, por ejemplo, si analizamos el comportamiento del gráfico por la izquierda y por la derecha, nos vamos a dar cuenta que en este caso el gráfico decrece y luego, ¿qué pasa? Primero decrece y por el lado derecho, ¿qué pasa? Pues crece. Crece, muy bien. Por el lado derecho está creciendo. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Sí. O sea que sería esto mismo, pero acá sería mínimo local.
un posible mínimo local en X igual a B, por eso le estoy poniendo otra letra para no confundirnos solo con la A. Entonces sería decreciente a la izquierda de X igual a B y creciente a la derecha de X igual a B. ¿Listo? Este sería un posible mínimo local. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué posible si en estos ejemplos es exactamente un mínimo o un máximo? Bueno, es que hay ejercicios más feos. Yo no pienso molestarlos con ejercicios tan feos, pero puede darse el caso, por ejemplo, que ustedes tengan un gráfico, digamos este, pues este se ve bonito, ¿no? Pero, ¿qué tal que yo les dijera a ustedes, bueno, su gráfico se comporta así, pero para x igual a A, este no es el valor que se toma. O sea, les hago un hueco acá. Y les puedo decir, por ejemplo, que el valor que se toma está más abajito, por ejemplo, por acá. Entonces, si fuera el caso, voy a ponerlo más bien con otro color, espérate, ¿cómo lo convierto? Para que se diferencie. Digamos que la imagen en A estuviera aquí abajo. Fíjense que si ustedes toman un pedazo del gráfico, por ejemplo, tomamos este pedacito, entonces, si comparan este valor en las Y con los valores de Y que están aquí, ¿verdad? Porque eso es lo que uno hace para decir si es máximo o no. ¿Ustedes qué pueden decir de este valor de Y comparado con estos valores de Y? ¿Quiénes son más grandes? El de Recuerden, arriba. ajá. O sea, fíjense que en este caso, los valores de la función, si fuera este ejemplo, los valores de f son más grandes que las imágenes en A, que la imagen en A. Recuerden que este sería f de A. Pero entonces, fíjense que si la función f es creciente a la derecha de x igual a y decreciente a la izquierda de x igual a, existen casos donde x igual a no es máximo local, como es este ejemplo. En este caso, yo no puedo decir que f de a es el valor de máximo local. ¿Por qué? Porque es que f de a es más pequeño que los valores de la función que están encerrados en el pedacito que tomé. O sea, si ustedes comparan las imágenes de la función en este pedacito con este valor, pues fíjense que f de a es el más pequeñito. ¿Sí vamos bien? Entonces, si la imagen en Y, en A, no es el más grande, pues quiere decir que no es el máximo. Entonces, por eso era que yo les decía que decir que la función crece, decrece, eh, es una condición ya para decir que es un máximo local. No, eso es falso. Entonces pueden tener ejercicios mucho más feos. Entonces ustedes dirán, pero profesor, en este caso, ¿cuál es el problema? Bueno, en este caso, el problema es que aquí la función no es continua. ¿Se acuerdan que esto es un salto? Esto es una discontinuidad. Y sería una discontinuidad removible, si lo vemos en términos de límites. Pero resulta que para que una función tenga derivada, debe ser continua. ¿Se acuerdan? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema acá? Bueno, este punto sería un punto crítico y es un punto en donde la derivada no existe. ¿Bien? Y recuerden, que ustedes se encuentren en un punto crítico no quiere decir que ese punto sea máximo o mínimo local. Nosotros hicimos ejemplos en la clase pasada para poder aterrizar ese concepto. O sea,
Decir que un punto crítico ya es un máximo o un mínimo local, eso es falso. ¿Listo? Entonces, ahí lo que pasa es que en ese valor la derivada no existe, pero la imagen en A no es el valor más grande en ese intervalito, en ese pedacito alrededor de x igual a A en el gráfico. Entonces, tengan en cuenta que no es el máximo, porque este valor en Y es el más pequeñito, o sea, en vez de ser el más grande, es el más pequeño. Acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí este valor no sería de máximo local, pero yo creo que sí sería de mínimo local, porque sería el más pequeño. Entonces se dan cuenta del dolor de cabeza de estos conceptos de máximo y mínimo local. Pero tranquilos, o sea, yo no les voy a poner ejercicios así de feos, pero es para que se den cuenta que eh, cuando yo les digo a ustedes posible, no es por molestarlos. Básicamente es porque pueden haber casos donde indicar que el gráfico crece, decrece o decrece y crece, eso no es algo muy directo para poder decir que el valor es de máximo o de mínimo local. ¿Listo? Bueno, entonces esta era como una pequeña observación. Y ahora sí empezaremos con la parte de aplicación. Entonces, para saber si un punto crítico es un máximo o mínimo local, se debe analizar los signos de la derivada. Porque, vuelve y juega. Si ustedes analizan los signos de la derivada, o sea, qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que es saber si la derivada es positiva o si la derivada es negativa. A eso me refiero con analizar los signos de la derivada. Entonces, si ustedes saben dónde la derivada es positiva o dónde la derivada es negativa, pues ustedes van a saber dónde la función crece o decrece. Recuerden que esto es que f decrece en ese intervalo donde la derivada sea negativa y aquí f crece. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se analizan esos signos? Bueno, vamos a ver un método que se llama el método del cementerio. Y es un método para solucionar desigualdades. Aunque yo se los voy a explicar de la forma pues, más sencilla que hay. O sea, no me voy a meter con tanto, eh, tantos conceptos técnicos o... No, o sea, lo quiero hacer de la forma más rápida y pues segura, ¿no? O sea, pues no lo vamos a hacer así a las millas, pero es una forma mucho más rápida de la que usualmente está en los libros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son los pasos de esto? Entonces, hagámoslo con un ejemplo. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Ejemplo. Eh, por ejemplo, busco un ejercicio acá. No tiene que ser tan feo. Ya. Ujú. F de x igual a x al cubo más más 3x más 1. ¿Listo? Pues vamos a encontrar
los máximos y mínimos locales de la función f de x. Ok. Entonces, ¿cómo se calculan los máximos y mínimos locales de una función? Bueno, vamos a hacerlo por pasos. Paso 1. Encontrar los puntos críticos de f de x. Ese es el primer paso. ¿Cómo era que se hacía esto? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es calcularme la derivada. ¿Cuánto es la derivada de f respecto a x? Cuéntenme. 3x a la 2 más 3. Ujú. Muy bien. Esa sería la derivada. Y ahora, recuerden que con la derivada, ahora sí podemos encontrar los puntos críticos. ¿Cómo era eso? Pues hay dos tipos de puntos críticos. El primer tipo es cuando, voy a escribir acá, puntos críticos. Y el primer caso es cuando la derivada es cero. O sea que tomemos la derivada, igualémosla a cero. Y miremos a ver qué valores de x cumplen esa condición. Pues acá sería... Ah, perdóname, espérate. Pongámosle acá menos más bien. Aquí menos, aquí menos. Entonces, derivada de x es cero. O sea que 3x a la 2 menos 3 es cero. De ahí despéjenme la x, por favor. Y me dicen cuánto nos da. Aló. Menos 1. Ok. Si despejamos, x a la 2 sería 3 entre 3, ¿verdad? O sea que x a la 2 es 1. Y recuerden que para solucionar algo que esté elevado al cuadrado, tenemos que sacar raíz cuadrada. ¿Vamos bien? Pero entonces acá hay una cosa. Si ustedes le sacan la raíz cuadrada a alguien que está al cuadrado, bueno, le pueden sacar la raíz al número que está al otro lado, que sería sacarle la raíz a 1, que es 1. Pero tenemos dos opciones acá. Cuando tú le sacas la raíz a un número al cuadrado, aquí te sale un más y un menos. O sea, en realidad hay dos posibilidades. 1 y negativo 1. Entonces, x igual a 1 y x igual a negativo 1 serían los primeros puntos críticos que calculamos. ¿Vamos bien? Esos serían los puntos críticos de este tipo. O sea, los puntos críticos cuya derivada es cero. Pero resulta que también hay otros puntos críticos, que es cuando la derivada no existe. Y estos son los puntos críticos que a veces en los libros los ignoran. Y muchas personas piensan que, pues yo solamente miro cuando la derivada es cero y ya. No, eso está mal. Uno tiene que verificar si la derivada existe o no. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Bueno, pues miremos la derivada. F' de x en este caso es 3x a la 2 menos 3. Fíjense que esa derivada no tiene cocientes, o sea, no hay ninguna división y no hay valores que te vuelvan eso una indeterminación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo? La derivada no tiene problemas.
¿A qué me refiero con problemas? Por ejemplo, división de variable en el denominador. Por ejemplo, un logaritmo también pone problemas. Una raíz de índice par. O sea, una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Todas esas funciones pueden poner problemas, etcétera. Bien, pues tenemos que la derivada siempre existe para todo x real. O sea, para cualquier número real, ustedes pueden tomar ese numerito y lo reemplazan acá y obtienen la derivada. ¿Ok? Entonces, recuerden que ustedes estaban mirando cuando la derivada no existe. Bueno, pues es que lo que acabamos de decir es que siempre existe. Es decir, no hay puntos que cumplan esta condición. ¿Listo? Entonces, como la derivada siempre existe y yo estoy buscando son los puntos donde la derivada no exista, pues quiere decir que no hay puntos críticos donde la derivada no existe. Esto implica que no hay x tales que la derivada no existe. O sea, para este tipo de puntos críticos, pues no hay puntos críticos donde la derivada no exista. Y los únicos puntos críticos que hay, pues serían estos dos que están acá. ¿Ok? Entonces, ahora sí, en resumen, ¿quiénes serían los puntos críticos? Pues los únicos puntos críticos que hay acá serían x igual a 1 y x igual a negativo 1. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Chicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Cuál sería el segundo paso? El paso 2 es, pues básicamente, hacer la ley del cementerio, pero bueno, ya les voy a decir, no lo voy a decir así. Entonces, vamos a ordenar de menor a mayor los puntos críticos, bien, en una línea recta. Luego se toma un representante en cada intervalo delimitado por estos puntos críticos. Ya le puedo enseñar qué es eso del representante. No se asusten. Ya vamos para allá. Aquí estoy escribiendo teoría. Listo. Delimitado por estos puntos críticos. Luego se evalúa cada representante en la derivada. Con esto conoceremos los signos de la derivada. Pero bien, ya les voy a explicar qué pasa acá. Bueno, ese paso está como largo. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar los puntos críticos de menor a mayor. Entonces, en este caso, solamente hay dos puntos críticos y creo que el más pequeño es -1, ¿no? Este es el más pequeño y luego le sigue el otro. Entonces, vamos a hacer una línea, que yo les dije que los íbamos a ordenar en una línea.
no es necesario ordenarlos de manera en escala. Me explico. Por ejemplo, si los puntos críticos hubieran sido -7, 0 y 2, pues no es que tengan que poner acá -7 y cuentan espacios y ponen 0 por acá y después el 2 por acá. No, podríamos ponerlos todos a una misma distancia, porque esto es representativo, no es que sea en escala, ¿ok? Lo que importa es que se pongan ordenados, del más pequeño al más grande, ¿ok? Recuerden que aquí estamos suponiendo que los puntos críticos me dieron estos tres, pero no, en nuestro ejercicio solamente es -1 y 1. Entonces, pues, por ejemplo, si ustedes quieren que les quede bonito, digamos que por aquí está -1, hacemos un espaciecito y acá pongamos 1. Entonces, estos valores, bueno, les voy a poner aquí como una línea para identificar que ellos son puntos críticos. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a tomar representantes en cada subintervalo que, pues, que aparece al haber tomado el -1 y el 1. Ustedes dirán, pero ¿cómo así un subintervalo? ¿De qué me está hablando? Bueno, fíjense que al tomar dos puntos críticos, la recta se dividió en tres pedazos. Este pedazo de acá, este otro pedazo de acá y este otro pedazo de acá. Hay tres intervalos que están divididos por el -1 y el 1. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar un representante de cada uno de esos intervalos. Lo voy a poner con moradito. Entonces, les pregunto, ¿qué número ustedes conocen que viva en este intervalo? O sea, que sea un número más pequeño que -1. ¿Qué número ustedes conocen que sea más pequeño que -1? -2. -2, -3, -5. -4. Habrían muchas posibilidades. ¿Sí se dan cuenta? Pero pues ustedes escogen uno. No, no es que todas tengan que elegir el mismo. No. Por ejemplo, Lady pudo haber dicho que -2, Ana puede haber dicho que -3. Bien. Andrés Felipe puede decir -10. El que sea. Lo que nos interesa es que ese valor viva en este primer intervalo, que serían todos los números más pequeños que -1. Pues, por ejemplo, el más cercano a -1 sería -2. Bien, ese sería un representante. Pero como les digo, puede ser -3, -4, -10 millones, pero pues mientras más grande, más complicado de manejar. Pero pues no quiero molestarlos con tanto. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el intervalo -1, 1. ¿Qué representante ustedes pueden tomar en ese intervalo? ¿Dentro de los reales o enteros? Sí, sí, porque estamos en los Cero. reales. 0,5. Sí. Muy bien. Por ejemplo, Menos- por ahí me más. dijeron 0, 0.5, 0.2, raíz de 2 sobre 2 si quieren ser más canzones. Pero no, tampoco. Entonces, fíjense que aquí hay muchas posibilidades. También podrían haber tomado números negativos, ¿no? Por ejemplo, -0.5 también me sirve. ¿Vamos bien? -0.4. Y bueno, en fin, habrían una infinidad de posibilidades. O sea, yo no puedo decirles a ustedes, no, es 0.5 siempre o 0 siempre. No, ustedes escogen un valor, pero la única cosa es que esté en ese intervalo, entre -1 y 1. ¿Vamos bien? Creo que Ana dijo que era 0. Entonces, pues bueno, tomemos el 0 que es como el más bonito y el más fácil de evaluar, ¿no? Pero podían haber tomado otros valores. Yo no digo que no. Bueno, y ahora vamos a tomar un representante para el intervalo desde 1 a más infinito. ¿Qué número ustedes conocen que sea más grande que 1?
2. Muy bien. Pero también podría haber sido el 3, el 4, el 5, y de ahí en adelante. Pero pues el más cercano sería el 2. Entonces, esos serían nuestros representantes. O sea, ya vamos acá. Representante de cada intervalo delimitado por estos puntos críticos. Entonces, mientras más puntos críticos hayan, pues más representantes debo calcular. ¿Vamos bien? Pero pues no es algo así tan feo, ¿no? O sea, tomar un representante es mirar un elemento que vive en un intervalo y ya. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esos representantes? Pues por aquí voy a escribir la derivada. ¿Recuerdan que la derivada cuánto fue que nos dio? Por acá lo habíamos hecho. 3x a la 2 menos 3. Entonces, 3x a la 2 menos 3, donde aparezca la x, vamos a reemplazarlo por cada uno de esos representantes. O sea, vamos a calcular cuánto es la derivada en menos 2, cuánto es la derivada en 0 y cuánto es la derivada en 2. Cuéntenme, ¿cuánto es eso? Porque estamos reemplazando cada representante en la derivada. O sea que el primero sería 3 menos 2 al cuadrado menos 3. Daría 9, profe. Ajá, muy bien. Acá 0 y acá 2. Entonces esto nos dio 9. ¿Cuánto nos da el otro? ¿Y cuánto nos da el último? Este daría negativo 3, ¿verdad? Y 9 también, ¿no? Y el otro te volvería a dar 9. Sí, bien. No. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago? Bueno, lo que en realidad nos va a importar es el signo de la derivada. Fíjense que esta primer derivada, que fue la evaluación en menos 2, nos dio positiva. Esta otra, el otro valor nos dio negativo. Y el último nos dio positivo. Entonces, nosotros solamente vamos a escribir el signo de lo que nos dio. No vamos a escribir 9 menos 3 y 9. Solamente vamos a poner el signo. Entonces, acá sería, al evaluar menos 2 en la derivada, nos dio positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un más. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, al evaluar menos 2, nos dio 9, que es positivo. Y al evaluar 2, nos dio 9, que también es positivo. Y el único que nos dio negativo fue el del 0. Pues voy a hacerlo así. Y a este le borro esto. Y ya, quedó negativo. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Y si Cuéntame, Ana. llega a dar 0? Si llegara a dar 0. No creo que te dé 0. ¿Por qué? Porque los que te pueden dar 0 son precisamente los puntos críticos. ¿Por qué te digo que los que pueden? Porque es que acuérdate que también en los puntos críticos van a haber valores donde la derivada no exista. ¿Vamos bien, Ana? Sí, señor. Entonces, los únicos elementos, que la derivada puede llegar a ser 0 serían estos que están acá, el menos 1 o el 1. Por ende, en los otros, pues la derivada tiene que ser o positiva o negativa. No hay otra posibilidad. ¿Listo, Ana? Sí, señor. Entonces, eso es lo interesante de primero encontrar los puntos críticos, porque tú estás encontrando, bueno, los puntos donde la derivada se anule, en un lado, o sea, donde se vuelva a cero la derivada, y por el otro lado, donde la derivada no exista. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y aquí yo qué hago más? O sea, sí, muy bonito, más, menos, más, pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, recuerden que aquí estamos diciendo es que la derivada es positiva en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1. O
sea, en ese primer intervalo, voy a ponerlo acá con color azul, para que nos acordemos. Pues en este primer intervalo, ¿qué es lo que me están diciendo? Pues lo primero es que la derivada es positiva en ese intervalo. Ese intervalo sería de menos infinito a menos 1 sin tomar el menos 1. ¿Vamos bien? Entonces, ese signo más, eso es lo que representa que la derivada es positiva en ese intervalo. Ahora, creo que hubo otro intervalo también donde la derivada era positiva, que era acá. La derivada es positiva, pero entonces aquí el intervalo cambió. Aquí es desde 1 a infinito. Porque recuerden que el que está por acá es infinito, o el símbolo que se utiliza. Y aquí es menos infinito. ¿Listo? Y de manera análoga, aquí en la mitad, pues bueno, no es que sea positiva, sino que es negativa. Pero pues, usemos las herramientas didácticas para ahorrar fatiga. Entonces acá sería negativo en menos 1, 1. ¿Ustedes recuerdan qué quiere decir que la derivada fuera positiva o fuera negativa en un intervalo? Entonces, decir que Es la de, derivada es positiva, ajá, bueno, es decreciente. bueno, cuando es negativa, sí, es decreciente, y cuando es positiva, es creciente. De lo que aquí estamos realmente diciendo es que la función original es creciente en ese intervalo, menos infinito, menos 1. Y lo mismo, bueno, y tenemos consecuencias muy parecidas en los otros intervalos, pero ya lo voy a cambiar. Porque recuerden que decir que la derivada sea positiva o negativa quiere decir que la función crece o decrece en cierto intervalo. Acá sería que f es decreciente, sería decreciente, en el intervalo menos 1, 1. Y aquí sería que es creciente en el intervalo 1, 0, 1 más infinito, o 1 infinito, como lo quieran ver. ¿Vamos bien? Entonces, de esa manera, ustedes pueden saber si una función crece o decrece en un intervalo. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero yo necesito saber si estos puntos críticos son máximos o mínimos. Lo primero que tenemos que verificar es lo siguiente. Recuerden que aquí teníamos dos puntos críticos, que en este caso eran menos 1 y 1. Estos eran los puntos críticos. Estaban por aquí arribita, mira. Vamos a ponerlos con amarillito, los puntos críticos. Bueno, hay una cosa interesante con menos 1 y 1, y es lo siguiente. Fíjense que, voy a hacer aquí otra cosa, y es que f de menos 1 y f de 1 existen. O sea, si ustedes toman la función f, que es la original, o sea, la f original es esta, y ustedes pueden verificar que la función está definida. Esta es la función, y creo que podemos calcular cuánto es f de menos 1 y f de 1. F de menos 1, en este caso sería menos, perdón, 3. Y f de 1 sería menos 1. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué estamos mirando esto? Bueno, porque resulta que
para que un valor de X sea máximo o mínimo local, la función debe estar definida en ese valor. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si ustedes tuvieran este gráfico, ¿se acuerdan del ejemplo feo que estábamos viendo? Pero si la función no estuviera definida, ¿será que si hay máximo o mínimo? O sea, si fuera así con un huequito arriba y no hay ningún valor tomado para A, pues en ese caso el máximo y el mínimo no existen. Porque, bueno, ustedes me dirán, pero ¿cómo que no si yo me estoy aquí acercando a un valor que es el valor más grande? Bueno, sí, usted se está acercando a este valor, que sería como el más grande, pero el problema es que ese valor no existe. Usted me está diciendo que aquí hay un hueco. Entonces, ese valor no existiría. ¿Ok? Entonces, es muy importante identificar si en esos puntos críticos la función está o no está definida. En este caso, podemos decir lo siguiente, lo voy a poner bien chiquitico. Pues aquí f de menos 1 existe y aquí también f de 1 existe. Estos existen, gracias a Dios, porque ya lo verificamos, ¿no? Menos 1 y f de menos 1 es 3 y f de 1 es menos 1. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es importante verificar eso? Bueno, porque de esa manera podemos hacer el análisis como lo vimos arriba. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacerlo con verde. Bueno, si una función es creciente en un lado, pues quiere decir que por este lado, por ejemplo, la función crece, ¿verdad? Porque me están diciendo que en este intervalo la función es creciente. Quiere decir que por este ladito del menos 1, la función crece. ¿Y qué pasa después? Decrece. Decrece. Muy bien. Bueno, y si una función crece y decrece, o sea, crece por el lado izquierdo y decrece por el lado derecho, y además la imagen existe, porque tú me estás diciendo por acá, la imagen en menos 1 existe, este comportamiento es el comportamiento de ¿qué? ¿Un máximo o mínimo? Muy bien. Entonces Máximo. ustedes me acaban de identificar un máximo local. Entonces fíjense que por un lado el gráfico crece y por el otro lado decrece. Entonces ya con esto ustedes me pueden decir que x igual a menos 1 es un máximo local. X, espérate un momento. X igual a menos 1 es un máximo local. ¿Por qué? Pues porque por un lado crece, o sea, por el lado izquierdo crece y por el derecho decrece. Y ese es el comportamiento de un máximo. Vuelve y juega. Tengan en cuenta que aquí la imagen de menos 1 existe. O sea, este valor lo estoy poniendo con un verde distinto para recordar que ahí se junta el gráfico. ¿Ok? Si la función no tuviera derivada en todo valor, ahí se pone un poquito más complicado el análisis. Porque como les digo, si una función no tiene derivada en un punto, que era por ejemplo este caso, pues ahí tocaría analizar el valor de la imagen con las imágenes cercanas. Ahí sí tocaría, además de analizar los signos de la derivada, también tocaría mirar los comportamientos a izquierda y derecha de la función. Pero tranquilos que pues yo no voy a molestarlos a ustedes con funciones así de feas, por ejemplo como esta. Pero no quiere decir que en su carrera jamás vayan a ver funciones así de feas. Claro, yo creo que ustedes van a tener demasiado contacto con funciones feas. ¿Bien? Porque como les decía, si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, un gráfico que analice el precio, ya sea de un artículo, de, eh, en la bolsa de valores, una criptomoneda, bueno, lo que quieran. Esos diagramas de precio
parecen un cuerpo spin, o sea, es lleno de puntas y de picos. Entonces, esas funciones, por ejemplo, cuando tienen picos, recuerden que en la clase pasada hicimos un ejercicio donde les mostré que cuando hay un pico, usualmente hay problemas, porque en un pico pueden haber más de una recta tangente. Por ende, la derivada no existe. Porque recuerden que, ¿cuál es la idea de la derivada? Bueno, para que la derivada de una función en un punto exista, pues me tiene que asignar solo una recta tangente. ¿Bien? Entonces, usualmente las funciones de precio que ustedes van a manejar van a ser funciones donde van a tener un montón de puntos donde la derivada no existe. ¿Listo? Pero bueno, no quiero molestarlos tanto. Cuando estemos viendo lo de economía o la aplicación en economía de todos estos conceptos, ya lo veremos, pero no me quiero adelantar tanto. Ok, entonces de esta manera identificamos que x igual a menos 1 es un máximo local. ¿Qué me pueden decir de x igual a 1? ¿Será que también es un máximo o será otra cosa? Ahí sería un mínimo. Bueno, vamos a verlo. Entonces, en este caso, por el lado izquierdo me están diciendo que decrece. O sea que decrece. ¿Y qué pasa después? Crece, ¿no? Pues, Y además me están diciendo que la imagen en uno existe. O sea que yo puedo poner aquí un puntito sin ningún problema. ¿Listo? Y en este caso, bueno, por un lado crece, que sería por el lado derecho, y por el lado izquierdo decrece. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues como nos estaban diciendo ahorita, este punto sería un mínimo local. Pues en resumen, x igual a 1 es un mínimo local. Y terminamos. Porque fíjense que en el ejercicio me estaban preguntando que identifiquemos los máximos y mínimos locales de una función. Espérate que yo como que recorté el gráfico. Cuando lo copié parece que lo corté. CF de x igual a esto. Encontrar los máximos y mínimos locales de f de x. Creo que sin querer lo borré. Ya, pero ya quedó bonito. ¿Listo? Entonces, fíjense que la parte más importante es hacer este diagramita. Y es un diagrama que no tiene nada que ver como tal con graficación. Fíjense que yo este dibujo aquí lo hice como muy, corriendo, ¿no? O sea, ahí no tuve en cuenta muchas cosas. Pero de esa manera encontramos los valores de mínimo y de máximo local. Y más aún, podemos encontrar los valores mínimos y valores máximos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que valores? Bueno, cuando ustedes hablan de máximo mínimo local, estamos hablando de la coordenada en X. Pero cuando hablo del valor máximo, estoy hablando de la coordenada en Y. Entonces, aparte, pues para no dejar tan recargado este diagrama, podríamos decir lo siguiente, mira, x igual a menos 1 es un máximo local con valor máximo local pues sería la imagen de la función en ese máximo local. Y f de menos 1, creo que nos había dado 3, que bueno, sería menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 más 1. Recuerden que ahí estamos utilizando f, no la derivada. ¿Bien? Y esto sería 3, 4 menos 1, o sea que sería 3. Y por otro lado, como ya identificamos un máximo local, pues también tendríamos el mínimo local y su valor mínimo local. X igual a 1 es un mínimo local con valor mínimo local, o sea, el valor, siempre cuando hablemos de valor, es la coordenada en Y. Valor
mínimo local, pues que sería la imagen en 1 en este caso, porque ese es el valor de la X que representa el mínimo local. Sería 1, que en este caso sería menos 1. Fíjense que todas estas cositas de máximos y mínimos locales lo hicimos sin necesidad de conocer el gráfico, porque el día de su examen, pues ustedes no van a tener graficadoras ni nada de eso. Recuerden que los ejemplos pasados, pues eran ejemplos donde quería motivarlos para que ustedes dijeran, ah, mira, aquí hay un máximo o aquí hay un mínimo local, de manera gráfica. Pero es que ustedes no siempre van a tener un gráfico, ¿ok? Entonces, si conocemos solamente la función, ¿cómo puedo hacer ese análisis sin hacer el gráfico? Pero bueno, como complemento, hagamos el gráfico de f y ustedes me van a decir, ah, mira, pasa esto, esto, esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el gráfico de la función, pero esto es algo adicional, o sea, no es que sea obligatorio en su examen, en especial porque ustedes no tienen, pues, una graficadora en el día de su examen. Esto era x al cubo, creo que era menos 3x más 1. Déjenme, yo verifico. X al cubo menos 3x más 1. Muy bien. Esta función. Y bueno, ustedes dirán, ay, sí, tan bonito el gráfico. Bueno, sí, no digo que no sea bonito, pero si quieren ser más específicos, identifiquemos dónde están los puntos críticos. El primero era 1 y el otro era negativo 1. X igual a 1, X igual a negativo 1. Y fíjense también, pongámoslo rojo, y fíjense también que ya conocíamos ese comportamiento, ¿no? Entonces, si ustedes comparan el gráfico con la tablita que hicimos acá, bueno, este diagrama, perdón, pues nosotros ya conocíamos el comportamiento del gráfico por izquierda y por derecha de esos puntos críticos. Creo que con el gráfico queda un poquito más claro. Entonces, recuerden que aquí teníamos dos puntos críticos, que eran 1 y menos 1. Aquí este sería el primer punto crítico, x igual a menos 1 y x igual a 1. Y fíjense una cosita, a la izquierda del menos 1, el gráfico ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo es este gráfico acá? Creciente. Bien, cosa que ya sabíamos. ¿Vamos bien? Y fíjense que lo sabíamos solamente evaluando un valor en la derivada. ¿Bien? Luego se volvió decreciente. Mira, espérate, lo pongo con rosadito. Luego se volvió decreciente, decrece, 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 hasta llegar acá. Y luego se va creciendo otra vez. ¿Vamos bien? ¿Sí les queda más claro así con el gráfico real? Y fíjense otra cosita. Por aquí está el valor máximo y el valor mínimo. ¿Por qué? Ah, espérate un momentico. Qué pena que sin querer moví esto. Pues miren que por aquí está el valor mínimo, que es 3. Entonces, f de menos 1 es 3, que sería el valor de máximo local. Y por aquí está negativo 1, que sería el valor de mínimo local, que es f de 1. Entonces, ahora sí entienden la importancia de esos valores máximos y mínimos locales. ¿Todo bien hasta acá? Marta, Kelly, Valentina.
Sí, sí. Ana, Mateo, Sí, Andrés señor. Camilo. Bueno. Entonces, dense cuenta que el gráfico, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, lo pueden utilizar, pero para verificar si lo que hicieron está bien o no. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Pues, ¿cómo vamos a analizar ahora? Ejemplo 2. Vamos a analizar los máximos y mínimos locales para la siguiente función. Por ejemplo, espérame un momentito. Yo reviso una cosita. Ujú. Bueno, vamos a hacer un ejercicio un poquito feo. Sería este. F de X es igual a 2 logaritmo natural de X más 1 menos el logaritmo natural de 1 menos X. Yo sé que este gráfico se ve feo, horrible, pero vamos a hacerlo con calma, ¿ok? Bueno, entonces imagínense que esta es la función, entonces sea f de x igual a esta función, pues encontrar los puntos críticos, perdón, encontrar máximos y mínimos locales de f de x. Bueno, aquí toca tener cuidado porque los logaritmos se comportan un poquito feo, ¿bien? Pero bueno, no nos vamos a matar la cabeza con dominios ni nada de eso. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Pues encontremos, o sea, vamos a hacer el primer paso. Paso 1, encontrar los puntos críticos. Entonces, me hacen el favor y me calculan la derivada de esa función. Les voy a dar 5 minutos. Entonces, comiencen. Calculen la derivada, pero ahora sí es importante hacer álgebra. Si les dan suma de fracciones, tienen que hacerme la suma de fracciones. ¿Listo? Esa es la única cosita fea. Pero del resto, yo sé que lo van a poder hacer con regla de la cadena y bueno, y todo lo que tenemos que aplicar en el segundo examen parcial. Entonces, comiencen. A las 11:20 vengo y les reviso. ¿Listo? Comiencen, chicos.
Profe, da cero. Bueno, ¿cómo les fue? Entonces la deriva de x es 2 por 1
entre x más 1 por la derivada interna, que es 1. X menos 3 sobre, sí, queda como una fracción, creo. Ujú, X al cuadrado menos 1. por menos 1. Bien. O sea que esto sería 2 entre x más 1. Menos por menos te da más. Pues menos por menos te da más. Más 1 entre 1 menos x. Y hacemos sumita de fracciones. O sea que esto es 2, 1 menos x, más 1 por x más 1, entre x más 1 por 1 menos x. Aquí no es necesario hacer álgebra en la parte de abajo. Recuerden que cuando sumen fracciones, podemos dejar el denominador escrito como producto. El que sí debemos hacer es el que está en el numerador. Este por este, este por este. Y bueno, multiplicar por 1 pues no hace nada, pero pues dejémoslo denotado. O sea que esto sería 2 menos 2x más x más 1 entre x más 1 y 1 menos x. O sea que esto sería 3 menos x entre x más 1 y 1 menos x. ¿Vamos bien? Si llegamos a la misma derivada, O sea, si Pero de otra no- forma. pero llegaron a lo mismo. Sí. Mm, De pronto, bueno, tú me dijiste, Kelly, que habías llegado, perdón, a x menos 3, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, si llegaste a x menos 3, a este tuviste que haber llegado a x menos 1, ¿cierto? X a la 2 menos 1. Sí. Muy bien. Sí, sí, da igual. No, no pasa nada. Tranquilos. ¿Listo? Pero pues lo voy a dejar así, pues haciendo la operación directamente sin molestar ahí con los signos. Pero lo podemos dejar así, no hay ningún lío. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué usted me puso a hacer toda el álgebra escondida? Bueno, porque ahorita tenemos que tomar esa derivada e igualarla a cero y luego mirar cuando la derivada no está definida. Entonces, quería hacerles este ejercicio porque a veces uno pues no entiende el por qué a veces en los libros molestan tanto con los diferentes tipos de puntos críticos. Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a mirar cuando la derivada se vuelve cero. Vamos a tomar esta derivada y vamos a igualarla a cero. ¿Listo? Esta derivada, ¡pum!, la igualo a cero. Resulta que cuando ustedes igualan una fracción, entonces una fracción es cero solamente cuando el numerador, o el que está arriba, es cero. Entonces, si tienes una fracción completa y está igualada a cero, pues la única forma de que esa fracción se vuelva a cero es que el numerador sea cero. Desde aquí tú deduces que 3 menos x es cero, o sea que la x, ¿cuánto vale? Vale, 3 menos 3. Ujú. X sería 3. Y este sería el primer punto crítico. Pero recuerden que acá sería el punto crítico donde la derivada es cero. ¿Listo? Ahora vamos a mirar si hay algún punto crítico donde la derivada no exista. Bueno, en este caso, sí hay puntos donde la derivada tiene problemas. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pues bueno, copiemos y peguemos la derivada. Qué pena con ustedes, pero es mi perrito peleando, no sé con quién. Bueno, fíjense que en este caso tenemos una fracción y
Tristemente, si ustedes tienen una fracción, pueden haber puntos donde la derivada no esté definida. En este caso, como es una fracción, pues esa derivada no va a estar definida cuando el denominador sea ¿cuánto? Entonces, una división cuando no está definida. Cuando el denominador es 0. Muy bien, Andrés. Entonces, esta derivada no existe si el denominador es 0. Si este producto es 0. Bueno, y si ustedes tienen un producto de números que es 0, creo que esto también lo hicimos la clase pasada, y yo les decía, si ustedes tienen una multiplicación de números que es 0, es porque cada pedacito debe ser 0. ¿Se acuerdan? Esto es x más 1 es 0, o 1 menos x es 0. Y de cada una de esas igualdades me pueden despejar la x. ¿Cuánto nos daría eso? X es negativo 1 o x es 1. Y estos serían los otros puntos críticos, pero donde la derivada no existe. ¿Vamos bien? Kelly, si tú lo haces de la otra forma, porque bueno, tu denominador es x a la 2 menos 1 igual a 0, ¿verdad? Creo que la única diferencia con tu ejercicio era que tú hiciste la multiplicación, ¿cierto? Sí, señor. Ok, no pasa nada, o sea, no digo que esté mal, pero por otro lado, si tú lo haces de la forma que lo hiciste, pues de aquí queda un poquito más fácil porque x a la 2 es 1, saca raíz cuadrada, y quiere decir que la x es 1, pero aquí es más o menos, y llegamos a la misma solución. Por eso les digo que en matemáticas puede haber más de una solución correcta. ¿Listo? Con tal de que hagan los pasos algebraicos bien, pues llegamos a lo mismo. Bueno, esto sería en el caso de Kelly. Acuérdate que pues, lo hago aquí aparte para que te des cuenta que llegamos a lo mismo. Bueno, y en este caso, pues encontramos cuántos puntos críticos. Ana. 2. Bueno, hay dos para la derivada cuando no existe, pero habíamos encontrado otro antes, que era cuando la derivada era 0. Entonces, en realidad encontramos 3 puntos críticos, porque los puntos críticos sería juntar tanto los puntos críticos cuya derivada es 0, junto con los puntos críticos donde la derivada no existe. ¿Listo? Pues en este caso, en modo de resumen, podemos decir que los puntos críticos son los del primer tipo, o sea, aquellos valores cuya derivada se vuelve 0, que era x igual a 3, y los otros puntos críticos que me dieron, que era menos 1 y 1. ¿Vamos bien? O sea que en realidad tenemos 3 puntos críticos. Y ahora con esos 3 puntos críticos vamos a analizar lo siguiente. Vamos a hacer el paso 2, que era esta cosa gigante. Para conocer lo siguiente de la derivada. Bueno, yo qué les puedo comentar acá. En realidad, podemos ser un poquito cansones y a esto en vez de ponerlo así normal, o sea, con paréntesis, podemos ponerle un valor absoluto. Ustedes dirán, ¿por qué?
Bueno, usualmente, si ustedes le ponen un valor absoluto al logaritmo, pueden de todas maneras derivar y más aún, pueden definir el logaritmo en un conjunto más grande del que usualmente se trabaja. ¿Listo? Pero bueno, no, mentira, dejémoslo así con paréntesis y ahorita miramos a ver cuál es el lío acá. ¿Listo? Pues yo no quiero ponerlos a calcular dominios de funciones. En este ejercicio, bueno, sí sería necesario, pero pues en realidad no tanto. Pero bueno, vamos a mirar eh, qué pasa entonces con estos valores, ¿ok? Entonces vamos a ordenar de menor a mayor los puntos críticos que encontramos. Entonces, ¿quién sería el más pequeño de estos tres valores? -1. Muy bien, el más pequeño es -1. El que le sigue, porque lo estamos ordenando del más pequeño al más grande. ¿Quién sigue? ¿Y quién sigue acá? De -1, 1 y 3, ¿no? ¿Listo? Y recuerden que teóricamente tendríamos que poner un representante en cada espacio. Bien, entonces, ¿qué representantes podemos tomar? Cuéntenme. Aló, -2, muy bien. -2. ¿Qué otro? 0,5, Ujú. 2 7, y 4. 2, -2, 0,5. ¿Acá cuál? 2. 2 2 y 4. y 4. Pues también podría ser 7. Por ahí dijeron 7. Sí, también. Bueno, y ahora reemplazamos en la derivada, ¿no? Aquí se viene el dolor de cabeza. Porque esos representantes los vamos a reemplazar aquí. Y vamos a mirar los signos de esa derivada. Entonces, comiencen, chicos. Evalúen y ya lo revisamos.
Bueno, ¿cómo les fue? Yo creo que... Voy a copiar acá. Yo creo que si evalúan en -2 la derivada, les va a dar positivo. Si evalúan .5, perdón, menos, sí, .5. .5. Creo que también les da, no me queda. Este es positivo, este es negativo, qué pena. Sí, porque era -2, estaba evaluando otra cosa. Bien, si evalúan 2, creo que también les da negativo. Y si evalúan 4, 4 daría positivo. Si llegamos a lo mismo, Sí. perfecto. Si ustedes saben cuándo la derivada es positiva, negativa, etcétera, pues ya con eso también podemos identificar cuándo la función es creciente o decreciente en un intervalo. Voy a copiar esto. Porque recuerden que a mí me interesa identificar condiciones sobre la f. No es tan importante, pues, hablar de la derivada en sí. Aunque, pues sí, obviamente una tiene que ver con lo que pase con la otra. Pero entonces, si la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente en cierto intervalo. Bueno, ¿en cuál intervalo? En este caso sería de menos infinito a -1. Como aquí la derivada es positiva, la función es creciente en el intervalo -1, 1, en -1, 1, y acá pasaría también aquí f decreciente, y ahorita cambiamos el intervalo, y aquí f sería creciente, y ya cambiamos el intervalo. Bien. Entonces acá sería decreciente en el intervalo 1, 3. Y aquí sería creciente en el intervalo de 3 a más infinito. 3 infinito. Recuerden que aquí decimos que se va para infinito y aquí para menos infinito. Bueno, el problema realmente viene respecto a lo siguiente. Yo les había dicho a ustedes que usualmente en estos logaritmos, en vez de poner un paréntesis, uno usualmente le pone un valor absoluto cuando quiere hacer graficación. Y ahorita les voy a hacer el ejemplo, o sea, vamos a hacerlo en GeoGebra y por un lado lo vamos a dejar con valor absoluto y por el otro sin valor absoluto. Aquí se le pone el valor absoluto es para que el dominio sea más grande, o sea, que sea un dominio sin tanto problema. Pues voy a ponerlo acá como con color, un colorcito especial. Y es que ese valor absoluto que se le pone al logaritmo es básicamente
para se pone para tener un dominio mayor. Pero se deriva de la misma forma. O sea, en realidad ese valor absoluto, ustedes se lo pueden imaginar como si fuera un paréntesis. Entonces, pueden utilizar la regla de la cadena tal cual, que es 1 sobre lo que está dentro por la derivada de lo que está dentro, que sería x más 1. O sea, la regla de derivación no cambia. Pero entonces ahorita cuando hagamos el gráfico, se van a dar cuenta cuál es la importancia de esto. Si ustedes no le ponen valor absoluto, podríamos haber encontrado puntos que ni siquiera están en el dominio de la función. Y pues ahí tendríamos dolores de cabeza a la hora de analizar esto. Obviamente, pues yo les voy a poner a ustedes ejercicios donde puedan calcular fácilmente los puntos críticos. Solamente que quería hacer uno con logaritmos, porque es que usualmente en logaritmos van a haber varios puntos donde la derivada no exista, que era uno de los problemas pues complicados en este caso, porque en la mayoría de ejemplos, todos los ejercicios que habíamos hecho hasta el momento tenían la condición de que la derivada siempre existía. Entonces, no habían puntos críticos de este estilo. ¿Bien? Pero como les digo, o sea, los logaritmos son un tipo muy especial de función, pero le vamos a poner el valor absoluto, es para que el gráfico se comporte bonito. Pero bueno, acá hay un pequeño problema. Recuerden que además de verificar los signos, también tenemos que mirar si la función está definida en estos puntos críticos. ¿Bien? Entonces, tendríamos que mirar si f de menos 1 existe para poder mirar si es un máximo o mínimo local. Miremos a ver quién es f de menos 1, quién es f de 1 y quién es f de 3. Y recordemos que la función, pues le pusimos valor absoluto para poder trabajar en un conjunto más grande. ¿Bien? Si no le ponemos el valor absoluto, realmente la función, pues va a ser una función bien pequeñita, o sea, el dominio va a ser pequeño. Pero no, uno usualmente intenta trabajar en un conjunto, pues lo más grande que se pueda. Entonces vamos a mirar cómo se evalúa esto, porque creo que nunca habíamos hecho evaluaciones así. En logaritmos, bueno, y que tuvieran valor absoluto. Sería 2 logaritmo natural de menos 1 más 1 menos el logaritmo natural de 1 menos 1 en valor absoluto. ¿Listo? Recuerden que donde está la x, lo estamos reemplazando, en este caso, por negativo 1. ¿Cuánto les da eso en su calculadora? Esto sería 2 logaritmo natural del valor absoluto de 0 menos logaritmo natural de 2. O sea que, quitando el valor absoluto, porque son números positivos, sería 2 logaritmo natural de 0 menos 2 menos logaritmo natural de 2. Porque el valor absoluto de 2 es 2. Y el valor absoluto de 0 es 0. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? Cuéntenme. Bueno, medio error. Muy bien. Error. ¿Y por qué? Bueno, porque es que el logaritmo de 0 no existe. Pues, logaritmo en cualquier base de 0 no existe. O sea que, en realidad, en este caso, f de menos 1 no existe.
Entonces la imagen en -1 no existe. ¿Vamos bien? Ahora podemos hacer lo mismo con el 1. Entonces aquí la diferencia es que sería 1 más 1 y 1 menos 1. O sea que esto sería 2 logaritmo natural del valor absoluto de 2 menos el logaritmo natural del valor absoluto de 0. O sea que es 2 logaritmo de 2 menos el logaritmo de 0. Y yo creo que otra vez este logaritmo no existe. O sea que f de 1 tampoco existe. Y ustedes dirán, bueno, si la imagen en 1 y el -1 no existe, pues la de 3 tampoco debería existir. Bueno, resulta que no. Esa imagen sí existe. A ver, la imagen en 1. Y la de 3, pues donde aparezca la X, vamos a poner ahora un 3. Sería 3, X sería un 3. Porque recuerden que donde esté la X, ponemos el valor que está en la X. O sea que en este caso, donde esté la X, ponemos un 3. Y en este caso, del logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de -2, pero en valor absoluto. O sea que esto sería 2 logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de 2. Y yo creo que eso sí les da un Profesor, valor. decimal Ajá. ¿Cuánto te dio? 2.079. Ujú. Y muchos. Que si uno es cansón, creo que esto sería el mismo logaritmo natural de 8. Pero pues, bueno, ignoren eso. ¿Vamos bien? O sea que este valor sí existe, gracias a Dios. Entonces, de los únicos valores donde esa función sí tiene gráfico, o perdón, sí tiene un valor, es en 3. Entonces, el único que tiene valor es que en negativo, en 3, perdón, la imagen en 3 existe. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá pasa algo bien interesante y es lo siguiente. Bueno, acá te dice que la función decrece, por un lado, ¿verdad? Entonces, la función decrece y por el otro lado la función crece, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no las estamos uniendo? O sea, ¿por qué no hacemos decrece así y crece así? Bueno, el problema es que esta imagen en -1 no existe. O sea que no hay un punto que una esta curva con esta. ¿Bien? O sea, por eso es importante identificar en qué puntos críticos la imagen de la función existe o no. Porque si existe la imagen, quiere decir que se puede pegar un pedazo con el otro. Pero como no existe, quiere decir que si por un lado es decreciente, ella baja, se va hacia abajo, pero no hay forma de pegar ese pedazo que decrece con el pedacito que crece. O sea que por el otro lado crece. ¿Vamos bien? Y este sería un punto que no es ni máximo ni mínimo. O sea, ese -1 es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo porque la imagen en -1 no existe. Y una condición para poder asegurar el máximo o el mínimo es que la imagen exista. Entonces, ya con que ustedes me hayan dicho que la imagen en -1 no existe, pues automáticamente x igual a -1 no es ni máximo ni mínimo local.
¿Listo? ¿Listo? Entonces, ya con que la imagen no exista, pues ese punto crítico no puede ser ni máximo ni mínimo. Y más aún, como la imagen no existe, bueno, ustedes también me podrían decir, bueno, profesor, y acá no podrían juntarse esos dos valores o tener un comportamiento diferente. Bueno, más adelante vamos a ver lo de asíntotas, que se complementa con esto. ¿Listo? Entonces podrían haber dos opciones por ahora, que el gráfico baje siempre y por este lado suba, porque fíjate que por este lado es decreciente y por este lado crece, perdón, crece, aquí como que tiene un comportamiento así, o podría también tener un comportamiento así, por aquí decrece y por aquí crece, pero la imagen en este punto no existe. La imagen acá no existe, acá sería con un huequito. Bien, entonces ya si el gráfico fuera como el primer gráfico o como el segundo, de todas maneras no va a existir el mínimo local, ¿sí? Porque ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿será que se juntan los gráficos o será que apuntan los dos hacia abajo? O sea, los límites por izquierda y por derecha, ¿será que dan más o menos infinito? ¿O será que existen, pero no se juntan? ¿Vamos bien? Entonces, más adelante vamos a perfeccionar un poco más esto. Pero con que ustedes tengan un punto donde la imagen de la función no exista, ya con eso podemos de una vez decir que no puede ser ni mínimo ni máximo local. Y lo mismo pasa con el 1, porque es que en 1 la función tampoco está definida. Recuerden que habíamos mirado ahorita y f de 1 no existe tampoco. Por lo tanto, x igual a 1 tampoco es un mínimo o máximo local. Entonces, ustedes solamente se van a quedar con los puntos críticos cuya imagen sí exista, que en este caso sería en 3. En 3 sí podemos hacerlo con toda impunidad, y es decir, por ejemplo, mira, por este lado decrece y por este lado crece. Y como la imagen ahora sí existe, pues podemos ponerle aquí un puntico que junte eso. ¿Listo? Y acá sí podemos decir con toda impunidad que este sería ¿qué? Un máximo o mínimo. Mínimo. Muy bien. Entonces, como la imagen en 3 sí existe, acá por el comportamiento de la derivada podemos decir que x igual a 3. Lo pongo más delgado. Acá podemos decir que x igual a 3 es un mínimo local. ¿Listo? Y como les decía, acá ustedes también podrían como intentar hacer un análisis o decir más o menos cómo es el gráfico. Por acá crece y por el otro lado decrece. Entonces podría tener un comportamiento así o podría subir, luego bajar, pero el problema es que en ese valor no existe el punto. O sea, en este valor la imagen no existe. Entonces ahí sería con un huequito. Y ahí ya sea
primer caso o segundo caso, no hay máximo o mínimo local. ¿Listo? Parece que se frizó la diapositiva. Bueno, la diapositiva no, la presentación. ¿Vamos bien? Ya se actualizó. Entonces acá les estaba poniendo eso. Entonces que sea cual sea el comportamiento, pues lo que nos interesa es que en uno no hay ni un máximo ni un mínimo local. Tranquilos que más adelante, yo creo que para la otra semana, vamos a ver cómo podríamos decidir bien si es este comportamiento o este. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué? ¿Ahí yo qué hago? Yo les voy a enseñar, pero para eso necesitamos saber cómo calcular asíntotas. Y eso es un tema que tiene que ver solamente con límites. ¿Ok? Pero bueno, por el momento, déjenme termino aquí de concluir y con eso terminamos la clase de hoy. Por acá yo había dicho una cosita. Esto. Entonces, la única cosita que podemos concluir así es que en 3 hay un mínimo local, ¿no? En x igual a 3 es un mínimo local con valor mínimo local de, pues, la imagen en 3, pues era todo este cálculo. Bueno, podemos copiarlo y pegar o de una vez reemplazar el valor que habíamos encontrado. Entonces me podrían decir de una vez, no, pero es que la imagen en 3, si lo quiere de manera exacta, es eso, y si lo quiere de valor aproximado, es ese. Y esa sería la única conclusión o el único mínimo local que hay. Porque recuerden que ustedes encuentren varios puntos críticos no quiere decir que todos ellos sean máximos o mínimos. ¿Listo? Locales. Ok. Y pues para terminar, hagamos el grafiquito rápido. Y con eso terminamos. Entonces vamos a hacer el logaritmo natural. Bueno, era 2. Logaritmo natural. Pero quiero ponerle aquí un valor absoluto. Y se me hizo el valor absoluto acá. Logaritmo natural de valor absoluto de x más 1 menos el logaritmo natural de el valor absoluto de 1 menos x. Creo que era así, ¿verdad? 2 logaritmo de x más 1 y menos logaritmo de 1 menos x. De x más 1. Miren este comportamiento tan precioso. Espérate un momento, voy a ponerlo así. Bueno, y todavía me falta un punto crítico, que por cosas del destino, recuerden que era menos 1, 1 y 3, ¿no? Y en este caso, el comportamiento, bueno, es un poquito feo. Voy a agregarle acá unas cositas. Fíjense que acá el gráfico se va hacia arriba, ¿no? Y aquí el gráfico se va hacia abajo y continúa el gráfico hacia allá y aquí hacia allá. Entonces, esto es x igual a menos 1, x igual a 1, y este es 3. Y miremos una cosita. Por aquí, el gráfico es decreciente, que era una cosa que ya sabíamos.
Luego el gráfico se vuelve creciente. Pasa por acá y sube. ¿Listo? Y sube. Chao. Está moviendo la tabla. Ya. Y acá el gráfico es decreciente hasta aquí, porque es hasta el 3. Y luego se vuelve creciente. Fíjense que hay un mínimo muy sutil, ¿no? Porque aquí pareciera que pues no hubiera un mínimo, ¿verdad? Pero gracias a las derivadas sabemos que realmente ahí sí hay un mínimo, a pesar que pues, el gráfico no pareciera que hubiera un mínimo ahí. Acá está el mínimo. Y si se dan cuenta que el punto da 2 punto algo, ¿no? Porque está un poquitico arriba de este 2. 2.8, 2.5. Y este sería el valor de mínimo. Voy a ponerlo acá así más o menos. Bueno, realmente sería un poquito más abajo. Y este sería f de 3, que es 2.079. ¿Listo? Entonces con el gráfico uno puede entender mejor esta tablita resumen que hemos hecho acá arriba. Y ya nos dimos cuenta también que el verdadero comportamiento es este y este. Pero entonces fíjense que habían dos posibilidades. Podría ser la posibilidad de arriba o la de abajo. Y con el gráfico fue que pudimos ver cuál era realmente el comportamiento. Entonces ustedes me dirán, profesor, y yo no había podido saber el comportamiento solamente mirando, por ejemplo, la derivada o alguna otra cosa relacionada a cálculo. Sí, la respuesta es sí, pero no quiero mezclarles todos los temas de un solo golpe. Entonces, vamos a aprender primero a identificar puntos críticos, mirar si son máximos o mínimos locales, que es lo que hicimos hoy, y después vamos a ir mejorando esto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces yo creo que ya con esto tenemos